Día de pésames y de condolencias. Ha fallecido Sergio Marqués, el que fuera presidente del Principado de Asturias entre los años 1995 y 1999. Un infarto repentino a la puerta de su despacho de abogados en Gijón le sorprendía y se lo llevaba. Su figura política ha estado muy presente en los últimos 2 años en el escenario político de Asturias. El motivo: él es el único presidente del Principado que ha tenido el Partido Popular en la historia de Asturias. Él también es el único presidente de la historia de Asturias que terminó su legislatura con una formación política diferente, la Unión Renovadora. Y en el medio, en el salto de un partido a otro, una historia de desencuentros y de enfrentamientos en el seno del Partido Popular, entre los que fueron sus compañeros y muy especialmente, además, un amigo personal en aquel entonces, como el hoy presidente en funciones del Principado de Asturias, Francisco Álvarez Cascos. La historia completa de lo que pasó no se ha escrito, pero quizá esta noche sí podamos analizar algunos aspectos y detalles de lo que pasó, de su figura y de su relevancia también en la historia política de Asturias. Nos acompañan esta noche Alberto Rubio. Fue secretario general de Comisiones Obreras de Asturias entre los años 96 y 2005. Nos acompaña también esta noche el catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo, José Manuel Agüera. Periodista Rocío Ardura, también se suma esta noche a la mesa de debate en 30, y Salvador Fuente, que fue el jefe de gabinete de Sergio Marqués en la presidencia del Principado y el primer secretario general de la Unión Renovadora Asturiana, URAS, en el momento de su fundación, en el año 1999. Buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les pido hoy para empezar una palabra, solo una, que crean define a Sergio Marqués. Alberto. Vehemente. José Manuel. Dignidad. Paisano. Excepcional. Bueno, pues son todas palabras en positivo que se suman a las que hemos venido escuchando en las últimas horas. Por citar algunas de ellas podemos decir coherencia, altura de miras. Han coincidido además líderes políticos de muy distinto signo. Incluso Ramón García Cañal, militante del Partido Popular, coordinador de la última campaña del Partido Popular y que fue además vicepresidente del gobierno de Sergio Marqués, ha hablado de un gran presidente de Asturias. Tantas palabras, todas tan buenas, pertenecen a un reconocimiento extemporáneo, fuera de tiempo. ¿Qué les parece? José Manuel. Bueno, yo pienso que cuando se muere alguien, todo el mundo se apunta a decir que era muy bueno, ¿no? Y está claro que en el avatar político de Sergio Marqués todos conocemos que vivió una confrontación muy importante, ¿no? Que tuvo que afectarle incluso personalmente. Entonces, bueno, si en esa confrontación tú juegas un papel determinado, pues a mí me parece que ahora no puedes decir según qué cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Salvador. Bueno, yo creo que hay personas y personalidades que en esa época hubo enfrentamientos y yo creo que hoy Ramón Cañal, que ha sido vicepresidente con él y ha sido secretario general del Partido Popular cuando era vicepresidente, lo que ha dicho, y él, Ramón Cañal, ha preferido optar por el partido, por la persona. Yo creo que hay cosas, decía José Manuel, que cuando uno muere, yo creo que hay que siempre recordar lo positivo, ¿no? Y hoy lo que dice, por ejemplo, el expresidente Areces, que la relación ha sido siempre muy buena, primero cuando era alcalde y después cuando Areces era presidente y Marqués estaba en la oposición, y hay otras personas, bueno, que extrañas que hoy digan cosas que antes no decían, sino decían todo lo contrario. Y cuando afecta a un no político, sino a un tema personal, es lo que nos extraña un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedar, y vale más quedarse con el recuerdo de las cosas buenas, que tiene muchas, y de que estas personas ahora le vean, después un poco alejado ya de la política, le vean fenomenal. Enseguida más opiniones. Rocío, Alberto, añadimos también las declaraciones o una frase de lo que ha dicho el presidente del Principado en funciones. Ha dicho que Sergio Marqués ocupa por méritos propios un lugar en la pequeña historia de la comunidad autónoma. Rocío. Pues es inevitable, obviamente, ante una situación como la de hoy, que todo el mundo, bueno, me cuente la parte buena, y además yo creo que es absolutamente lógica. Que se vivió un momento de cierta polémica, que si seguramente se hubiesen podido disolver las cámaras en su momento, él hubiera preferido hacerlas antes de llegar a situaciones de más tensión. Yo creo que fue un buen presidente de Asturias, el tiempo en que estuvo. De hecho, vamos, tanto desde los sindicatos como desde la patronal, se ha valorado bastante su figura. Y yo creo que hay dos aspectos
son muy importantes. Ya solo su figura política, quizá la personal no era el gran relaciones públicas, quizá tuvo algunos pequeños enfrentamientos, un poco por su carácter, pues eso, ciertamente un poco más hosco, aunque todo el mundo que lo conoce, empezando por Salvador, habla de esa parte dulce, ¿no? Creo que fue su regionalismo y quizá uno de los presidentes de Asturias que más creyó de verdad en Asturias. Yo recuerdo aquella vez cuando se traza la primera carretera asturiana propiamente dicha y la apuesta que luego él hizo y su gabinete por esa autovía minera, que tantos problemas, bueno, luego trajo para todo el mundo, creo que fue determinante, igual que el uso de la lengua y otras muchas cosas. Alberto. Sí, yo creo que vivió una época bastante convulsa en el seno institucional, en el seno de la industria asturiana en aquel momento. Yo recuerdo que en aquel momento hubo una gran manifestación el 12 de febrero donde la pancarta decía 85.000 parados. Yo creo que en este momento toca hablar evidentemente de lo positivo, de personas que por lo menos en ese momento yo creo que afrontó esos temas difíciles con dignidad, es cierto. Yo tuve con él muchos problemas, tuve con él una buena amistad y conocí bastante a Sergio Marqués. En todo caso, evidentemente, cuando hablas de aquellos momentos y los ves desde la perspectiva de los años y después, siempre te quedas con las partes positivas, pero evidentemente yo creo que hubo muchos claroscuros en aquella época y claroscuros que no delimitaron, digamos, una función institucional que llevara o no llevara a la solución de Asturias. Hablando de los claroscuros y de esa historia, ¿creen que se le recordará más por la gestión política de sus 4 años de presidente del Principado o por su enfrentamiento con el Partido Popular y en concreto con Francisco Álvarez Cascos? Desgraciadamente, yo creo que se le va a recordar más por el enfrentamiento que tuvo el entonces vicepresidente de Gobierno con Marqués, que no era Marqués, eso hay que puntualizar, es decir, el tema fue el enfrentamiento entre el vicepresidente Álvarez Cascos con Marqués. Va a quedar, desgraciadamente, ese tema y no la defensa a ultranza que hizo el presidente Marqués de la fábrica de armas, por ejemplo, de La Vega, o lo que hizo la autovía minera, o lo que hacía con astilleros en Gijón. Eso no va a quedar, pasará para el análisis de la historia, pero de momento a Marqués se le reconoce por ese enfrentamiento que hay, que es... ¿Estáis todos de acuerdo? Que es así de duro, además, ¿eh? Sí, yo creo que eso ocurre, ¿no? Va a ocurrir eso, que siempre se recordará que hubo una ruptura del partido que apoyaba o tenía que apoyar el gobierno, y eso desembocó, por ejemplo, en que nosotros saliéramos de una concertación en la que estábamos en aquellos momentos, por entender que había un gobierno no representativo. Pero creo que de todas las maneras en el ámbito que se estaba desarrollando la política en aquellos momentos había una influencia determinante también de lo que estaba pasando en el exterior, como ahora, una influencia determinante en Asturias de lo que pasaba en el exterior. Y yo creo que Sergio Marqués en su momento se separó de esa determinación estatal cuando se da lo que se dio, si no hasta entonces está llevando el carro por el camino que mandaban quienes mandaban. ¿Hay unanimidad en ese criterio o matizaciones? Formaba parte de su programa de partido, me imagino, y de su ideología, y seguramente si no se hubiera producido esa situación, hubiera seguido en esa línea. Pero bueno, hay muchas personas que le conocen y que creen sinceramente que, por ejemplo, sus planteamientos asturianistas, su apuesta por la lengua y por la defensa de los intereses de la región, hubiera ido incluso planteándose en Madrid, aparte del enfrentamiento personal, a hacer las cosas de otra manera, ¿eh? Y luego, de hecho, casi lo demuestra cuando se presenta nuevamente a las elecciones, muy cerca del PAS. O sea... Bueno, pero es que claro, estar cerca del PAS no creo que sea ninguna cosa positiva, ¿no? Es decir, yo creo que ese regionalismo... Nacionalista. Yo creo que el PAS le perjudicó 100% y yo creo que ahí tuvo, yo no estaba ya en él, ahí tuvo un problema de presión de algunos y tal, y él era incapaz de decir que no, porque el PAS ha perjudicado totalmente al presidente. Dejemos concluir a José Manuel. Por eso estoy diciendo que ese regionalismo yo creo que era de muy corto alcance, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que deben de recordarle más o además de la confrontación, y yo, por ejemplo, conviví con él en cosas en las que yo creo que hizo un buen trabajo, ¿no? O sea, trabajamos juntos en el Comité de Representantes de las Empresas Públicas en Asturias y nos entendimos bien, trabajamos bien
desgraciadamente el comité estaba presidido por alguien que no daba la talla, pero el trabajo que hicimos fue bueno, pienso yo. Y hay una cosa que yo creo que merece la pena saberse, ¿no? Yo creo que la privatización de Aceralia, que yo creo que fue un desastre desde el punto de vista regional, Sergio Marqués no la apoyó. Es decir, que sabiendo, como supimos, que el asesor que el gobierno de la nación buscó para vender la empresa se echó las manos a la cabeza y pidió incluso hablar con Aznar porque era un disparate, Sergio Marqués no estuvo en el disparate, entiendo yo. Fijaros que habéis citado algunos aspectos de la actualidad de esa etapa de Sergio Marqués como presidente del Principado que tienen su traslación a este momento en presente. Totalmente. Habéis hablado del cierre de la fábrica de La Vega, se ha hablado en su momento de la privatización de Ensidesa, pero ahora hablamos de la situación de Arcelor. La cifra de Alberto Rubio de 85.000 parados, estamos en los 100.000. ¿Estamos en un bucle? Perdona, antes decía Alberto que el Marqués no iba por donde el partido en algunas cosas, sobre todo a última hora, pero tengo que recordar que en el año 98, cuando ya empieza o salta la crisis en el famoso cumbre en Cangas d'Onís, en la junta directiva del partido aprueba, y que es que en el año 98 hablo, Marqués llevaba cumplido el 90% del programa electoral. Todavía faltaba un año para las elecciones autonómicas, donde ya estábamos trabajando el equipo de campaña, donde nosotros solamente barajamos la posibilidad. Esa es parte de la intrahistoria de ese momento. Pero yo vuelvo a insistir en la pregunta, la del bucle. ¿Estamos en el bucle o no? Es que los fondos mineros también era otro problema que está surgiendo ahora. Sí, José Manuel. Yo puedo dar un detalle, ¿no? Evidentemente estamos en un bucle muy largo, ¿no? Porque normalmente se habla de que Asturias entra en crisis con la llamada reconversión, que en realidad no lo fue una reestructuración, ¿no? Sin embargo, Asturias alcanza su nivel más importante desde el punto de vista económico en el seno del país en el año 49. Y desde el año 49 la participación de Asturias en el Producto Interior Bruto Nacional no deja de decrecer desde el año 49. Es decir que evidentemente parece un bucle, ¿no? Sí. Alberto, muy brevemente, en 30. Sí, estamos en un bucle, pero estamos en un bucle porque nunca, yo creo que se buscaron las razones por las cuales estamos en un bucle. Aquí permanentemente estamos debatiendo de lo que deberíamos hacer, permanentemente perdemos trenes. Yo recuerdo cuando se hablaba de las cuencas mineras contra el resto de Asturias, cuando no se hablaba de la diversificación asturiana dentro de sí misma, cuando aparecían enfrentamientos entre comarcas, entre sectores, etcétera, etcétera. Y nunca se buscaba esa respuesta. Ahora sucede lo mismo, lo que pasa es que ahora cada vez quienes nos mandan, y permitidme que utilice mucho esto, quienes nos mandan cada vez están más lejos y son más desconocidos. Ahora mismo la Unión Europea, la economía, los mercados, en aquellos momentos había una política nacional que tenía en el extrarradio a una región como Asturias. Y Asturias en sí misma, mirándose a sí mismo, era incapaz de darse soluciones ni de pedirlas. Pero estabas en expectativa de que, de alguna manera, desde afuera te ayudaran. Y al fin y al cabo, desde Europa y desde el resto del país, que luego lo hayamos aplicado bien, mal, nos haya servido para algo, ¿no? Eso es otra cosa. Volvemos a Asturias, entonces. Volvemos a Asturias, volvemos al momento presente, pero seguimos hablando de economía, de la situación y de la capacidad de producir de Asturias, de generar empleo, porque esta mañana se producía la anunciada reunión entre los agentes sociales, FADE, Comisiones Obreras y UGT. Unanimidad en los tres para pedir urgencia en la formación de gobierno y medidas muy concretas para agilizar la actividad económica de Asturias. Lo vemos. Nosotros creemos que este gobierno en funciones ha tenido una inacción total durante estos 10 meses y que es necesario un gobierno fuerte, un gobierno que sea capaz de articular consensos y articular diálogo constructivo. No por cargar en exceso, pero ¿dónde está el presidente del gobierno? Nosotros queremos a los políticos como solución, no que sean una fuente de problemas. Sobran las descalificaciones, las trifulcas partidarias.
nos ofrecemos para que el Gobierno, al día siguiente o en las primeras horas de tomar posesión, ponernos a su disposición para tratar de procurar y trabajar en aras de ese consenso. Es la primera reunión de agentes sociales, no en el marco de un pacto social y no a convocatoria de una administración pública. ¿Qué os parece lo que acabamos de ver como manifiesto? Rocío. Yo creo que sería lo deseable y de alguna manera las tres personas representando lo que representan lo han dicho, yo creo que en los últimos meses muchas veces, ¿no? Se necesita discutir menos y ponernos a trabajar ya. Cada uno, ya sé también, Alberto, que cada uno lo va a ver de su manera, la forma de trabajar y qué puede aportar o no al proceso, pero inevitablemente pasa por ahí. Alberto. Sí, hay que ver, yo quiero ver también con ánimo constructivo y positivo este tipo de declaraciones, ¿no? Cuando estás viendo que está habiendo una zaraonda tan gorda, donde todo el mundo se está tirando los trastos a la cabeza, que salgan tres interlocutores que tienen un ámbito de discrepancia importante en estos momentos, reforma laboral, privatizaciones, etcétera, etcétera, y salgan diciendo y pensando que en Asturias se necesita un poco de cordura, pues a mí me parece importante. Lo que pasa es que yo, como soy un descreído, sé lo que ocurre debajo. Y todos sabemos qué ocurre debajo cuando la patronal y los sindicatos se sienten a hablar de reforma laboral, de empresas, de Arcelor, etcétera, etcétera. La discrepancia se va a ser muy gorda. Supongo que, como siempre, se intentará trasladar a otros terrenos y en lo institucional se intentará acordar con el gobierno. En este caso, como lo importante no es si fue primero la gallina o el huevo, sino que va a ser lo que hagamos con el huevo, vamos a ver exactamente dónde. El huevo y la gallina llevamos con el debate unos cuantos miles de años y nadie se enteró todavía. En las notas de prensa que hay después de la reunión, parece que Justo Rodríguez Bá dijo que había llegado al acuerdo de mantener la negociación colectiva, ¿no? Es decir, sería, a mi parecer, un brote verde de lo que está, del tsunami que estamos viviendo respecto de los derechos sociales, ¿no? Es decir, si realmente sindicatos y patronal van a mantener la cordura en la negociación, me parece ya una cosa significativa. Y, por supuesto, la petición que hacen al Gobierno, pues estoy de acuerdo con los demás, ¿no? Yo la cordura, es decir, lo del Gobierno lo deseamos todos los asturianos, ¿no? Que tengamos un referente porque estamos perdiendo una vez más uno de los trenes y estamos en los vagones de cola. La cordura es bueno, pero es cierto que ni los sindicatos no tuvieron hasta ahora, parece que no. Si la recuperan ahora sería fenomenal y yo creo que los sindicatos tienen que dejarse de ser una correa de transmisión y dedicarse a hacer su labor, que es muy buena y muy importante, pero creo que han perdido estos años, han perdido unas oportunidades únicas de estar en su sitio, ¿no? Y ahora, si se unen todo lo que sea unidad, aquí Asturias, como todas las regiones y como el propio Estado de España, se levanta trabajando todos con unidad, con criterios. Lo decía el presidente del Gobierno y hoy, por casualidad, también lo decía el jefe de la oposición. ¿El presidente del Gobierno de Asturias o de España? Hoy lo decía ayer Rajoy y hoy coincide en un programa de radio, coincidía también de palabra el secretario general del PSOE. Lo que pasa es que lo que hay no son palabras, sino lo que queremos son hechos. Por alusiones, Alberto. Los sindicatos. Si hablamos en el terreno de Asturias, sería difícil imaginar qué Asturias tendríamos si no hubiera sido por los sindicatos en Asturias. Antes decías, perdona Alberto... Estoy convencido... El debate no es sobre la representatividad de los sindicatos ni de las patronales. El debate es a propósito de la situación económica de Asturias. Lo voy a recordar, Salvador, para volver a ese punto del debate, que es el punto angular del debate. Salvador, el punto del debate en el que estábamos es la situación económica y social de Asturias, porque además se ha hablado en esa reunión tanto de la importancia de revisar las tarifas eléctricas, como las tasas del Musel, como las infraestructuras. Se han dicho cosas muy concretas, incluso la de reivindicar, hacer valer Asturias en los presupuestos generales del Estado, las partidas que faltan de fondos mineros. De una en una todas esas cosas, el peso que tienen para Asturias y la importancia que tiene también que lo verbalicen los agentes sociales juntos. Por eso es importante la unidad. Y la unidad se puede ir a muchos sitios. Pero tú decías muy bien, Alberto, que en el año, me parece que 98 salisteis a la calle porque había 85.000 parados. Estoy esperando, hoy que pasamos de los 100.000, que los sindicatos hagan o digan algo.
no han hecho absolutamente nada. Yo debo llevar Hombre, como yo un sé mes que de tú estás fuera ya estás Salvador. aparcado, ya estás Tú fuera de seguramente la no te situación. enteraste, pero yo O que los no sindicatos- salgo de manifestaciones De en uno los en últimos uno. O días. que los sindicatos De uno en digan uno, cuando hay Salvador. 5 millones de parados en España Concluya, y no se Salvador. ha movido. Dos manifestaciones la semana pasada hubo, no se han movido. Bueno, yo creo efectivamente que estamos en una encrucijada muy difícil, ¿no? Ya digo que viene de largo y que esto no se va a resolver fácilmente, pero hay problemas sobre la mesa que parecen planteados por el enemigo, ¿no? Por ejemplo, lo de las tarifas portuarias, ¿no? Que puede significar una colisión con la empresa más importante de la región. Lo de las tarifas energéticas, que afecta a los 4 o 5 grandes de la región. Y eso, ahí sí que hay que tener cordura, ahí sí que hay que debatir, ahí sí que hay que exigir. Y seguramente, si se plantease correctamente, esas cosas tendrían a toda la región detrás. Alberto. Estamos de acuerdo. No, decía que si tuviéramos una conversación de chigre, que decimos, yo creo que hay casi una unanimidad con respecto a esa responsabilidad sindical. Hablábamos de los fondos mineros. ¿De dónde vinieron los fondos mineros? Las infraestructuras que se hicieron en Asturias desde entonces, ¿de dónde vinieron? 4 concertaciones en Asturias, 4. Por cierto, la única que no hubo fue con vuestro gobierno, cuando tú estabas en el gobierno y Sergio Márquez. Es decir, yo no sé qué se puede pedir más a los sindicatos, en Asturias en concreto. Y ahora mismo, como te decía antes, yo no salgo de las manifestaciones, que debo llevar un mes parece que estoy de gira, parezco un cantante. Es decir, los sindicatos están convocando, no, yo creo que puede el que quiere y el que cree que se pueden cambiar las cosas. Yo como lo creo, pues voy. Y en vez de estar el domingo en un sitio, pues estoy. Se preguntaba en voz alta, Alberto, qué más se le puede pedir a los sindicatos, pero yo os lanzo ahora casi la misma pregunta cambiando de actor. ¿Qué se le puede pedir a un gobierno de Asturias y además a un gobierno, en este caso, en funciones? ¿Cuánto papel tiene un gobierno autonómico en este escenario? Pero el gobierno en funciones no se puede considerar porque lleva un año gobernando. Es decir, en funciones está desde hace un mes. Pero hasta un mes atrás estaba gobernando. Lo que pasa es que nadie lo hemos visto, ¿no? Este es el problema. Es un gobierno fantasma. ¿Estáis todos de acuerdo con matices? Se pide es que gobierne, ¿no? Urge la constitución de un gobierno, el que sea, y como sea, y sobre todo que unos presupuestos, que al final el problema que tenemos todos es el principal es el del dinero, que puede ser como en Bélgica, oye, que no hay gobierno un año y medio o 2, No o en pasa Italia, nada. no pasa nada, pero la administración sigue funcionando, el dinero se sigue pagando, se sigue moviendo, las empresas tienen sus dotaciones, los funcionarios no están archivando todo el día en sus despachos papeles, eso es lo que hay que hacer. Os pido un análisis del escenario un análisis del escenario de las conversaciones políticas para formar ese gobierno que efectivamente salga de las urnas, de las votaciones que hicimos hace mes y medio, 44 días para ser exactos, el 25 de marzo. Por un lado, UPyD y Partido Socialista mantienen las reuniones. Sí se ha desconvocado la que estaba prevista para mañana con motivo del funeral por el fallecimiento de Sergio Márquez. De lo que pasa entre Foro y Partido Popular no se sabe nada, al menos no públicamente. ¿Hay 2 escenarios de negociación para formar gobierno en Asturias o definitivamente hay solo uno? Yo creo que hay uno, que es el Partido Socialista, ¿no? Es decir, el que tiene que formar gobierno por la incapacidad, una vez más, del centro-derecha de sentarse a negociar, ¿no? O sentarse o plantear temas serios, ¿verdad? Y que hagan que un gobierno sea por lo menos fuerte y sea consecuente con esto. La derecha parece que no está en esa... Es muy difícil, también es cierto, salir de una crisis personal como fue esta crisis, como ahora para sentarse ahora a sentarse a hablar de puestos. Yo creo que el PSOE, sin que sirva de precedentes, el Javier Fernández parece que está bastante moderado y bastante tranquilo, y yo creo que va a ser el próximo presidente del Gobierno de Asturias sin el voto de UPyD, porque no le va a hacer falta. Más opiniones. Yo creo que, yo no sé si hay 2 escenarios. Lo que está claro es que hay un escenario que nunca se supera, y retrotraigo un poco la conversación donde estábamos antes. Yo creo que este gobierno nació muerto tras las elecciones, es decir, nació muerto, simplemente muerto.
la inercia administrativa, etcétera, etcétera, es verdad que sigue funcionando, pero este gobierno nunca gobernó. ¿Por qué? Porque siempre estaba la expectativa qué iba a ocurrir en los bancos de enfrente. Cuando tú estás gobernando a ver que están hablando dos en una esquina y tú no tomas en cuenta lo que tienes pensado hacer, pues obviamente no gobiernas. Y yo creo que estamos en el mismo escenario. Es decir, la derecha en estos momentos es incapaz de ponerse de acuerdo simplemente porque están a la expectativa de qué va a hacer el otro. ¿Qué paso vas a hacer? Están en la acción-reacción. Y parece ser que por parte del PSOE Izquierda Unida tienen cerrado un acuerdo donde UPyD va a dar esa mayoría. Hombre, bueno, yo no tengo hilo directo con ninguno de los bandos, pero parece que el PSOE Izquierda Unida han llegado a un acuerdo, ¿no? Más o menos. Y hoy he leído que Prendes, el diputado de UPyD, ponía en tela de juicio, no en tela de juicio, sino que denunciaba la operación de Foro con el tema de los votos de los emigrantes, ¿no? Es decir, parece que su posición está viniendo a ese acuerdo que tiene el PSOE Izquierda Unida. Habrá diferencias, pero parece que ese es el escenario que se ve. Bueno, sin definir tampoco exactamente su postura, ¿no? Pero No, tenéis razón, es decir, en cualquier caso, sí, puede pasar y de la jugada y gobernar, pues eso, el PSOE e Izquierda Unida, que se han puesto de acuerdo. Yo creo que ya, la verdad es que al día siguiente de las elecciones estaban sinceramente puestos de acuerdo. Yo creo que eso, lo que tienen, o sea, no nos pueden pedir a nosotros que seamos, vamos, la gente no está para opinar, la gente ya votó. Ya ejerció su derecho a voto, ya decidido lo que quiera. A partir de ahí, los políticos que cobran todos los meses, por ser políticos, son los que se tienen que poner de acuerdo y hacer funcionar el país. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y hay dos escenarios paralelos, simultáneos, pero que no sé si creéis que se cruzan y por lo tanto se entorpecen o que pueden discurrir por caminos diferentes. Uno es el escenario de las reclamaciones por el voto cera y otro es el escenario de las conversaciones para formalizar y poner por escrito los acuerdos. ¿Son incompatibles? ¿Discurren paralelos? ¿Están cruzados y atascados? Yo creo que están cruzados y no. El acuerdo PP-Foro, de cualquier manera, si llegan a un acuerdo PP-Foro que no van a llegar, la izquierda, el PSOE y Izquierda Unida tienen los mismos votos, ¿no? Es decir, como va a haber, según anunciaba la candidata a la presidencia del Principado del Partido Popular, que se va a presentar, Mercedes Fernández, quiere decirse que ya va a tener 10 votos y el candidato de Foro va a tener 12, por lo tanto ya frente a 22 que tiene la izquierda, ¿no? Que, bueno, y tiene que gobernar porque exactamente se han puesto de acuerdo. Con Izquierda Unida es muy fácil llegar a ese acuerdo cuando le das cargos, ¿no? Eso ha pasado aquí, ha pasado en Andalucía, excepcionalmente en Extremadura no ha pasado. Pero en los el acuerdo del Partido Socialista en este caso es de investidura y no de gobierno. Correcto. Así que de momento no ha entrado esa variable correcto. en juego. Estamos en la recta final del programa, 2 minutos, el tiempo justo para una conclusión en 30 de este escenario político y de la vida política de Asturias. Empezamos por este lado de la mesa, en 30, Alberto, fijamos posición. Yo creo que la cosa está muy complicada en el marco internacional, en el marco nacional y en Asturias mucho más complicada por todos esos aspectos, por nuestro caínismo reiterado, por nuestra falta de acción y porque en estos momentos difícil respuesta les podemos dar a los que vienen detrás, a nuestros hijos que nos preguntan qué van a pasar con ellos. Y lo que está pasando con ellos es que los están diezmando en las empresas en estos momentos. José Manuel. Bueno, yo creo que ya dije antes que el problema de Asturias es un problema que viene de viejo y que ahora está exacerbado porque con esta situación política realmente el futuro no se vislumbra realmente, ¿no? Sería deseable que se configurara un gobierno pues bueno, que fuera capaz de gobernar, que como decía Rocío, pusiese las cosas en marcha y cumpliese con su obligación. Rocío, en 30. Hay que parar, como sea, esta marcha atrás y sin freno que llevamos, pues precisamente para frenar la sangre de trabajadores y evitar el cierre de más empresas que son irrecuperables a corto plazo. En 30, Salvador. Bueno, yo creo que hoy no es el momento, desde mi punto de vista, de analizar la situación de Asturias, sino es un momento para recordar a quien fue un gran presidente como Sergio Marqués, a quien fue un gran hombre como Sergio Marqués, y recordar a un hombre que estaba enamorado de su tierra. Alguien decía que quien está enamorado de su hogar, de su familia y de su patria,
está enamorado de su región, ¿no? Todas las reflexiones caben siempre en esta mesa de debate en 30. Alberto, José Manuel, Rocío, Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes también por seguirnos una noche más aquí en TPA. Volvemos mañana miércoles, será a las 9:30, como es habitual, después de la segunda edición de TPA Noticias. Veremos con qué noticias.